Hola a todos, este es el pronóstico para todos los que sois Libra de signo de ascendente para octubre de 2018. En este vídeo me voy a centrar más en los planetas que se mueven más rápido porque quiero hacer un vídeo más específico de lo que es el mes de octubre. Aunque sí que voy a comentar el cambio de un planeta de movimiento lento que es Plutón, que lleváis teniendo en la misma área desde 2008, por eso es un planeta que se mueve bastante lento y que empieza el mes poniéndose directo. Ha estado durante varios meses en su fase retrógrada, o lo que es lo mismo el movimiento hacia atrás, el movimiento evaluativo, y que ahora el día 1 comienza pues poniéndose directo. Cuando Plutón está en un área, pues lo que hace es que muestra un poco qué es lo que hay bajo la superficie de esa área. El área en la que habéis tenido a Plutón, y lo vais a tener durante todavía unos años más, es el área de las emociones. Entonces, es algo bastante interesante para todos los Libra, porque los Libra, por excelencia, sois una energía que sobre todo lo que quiere es un equilibrio, una armonía, una balanza. Y esto es bastante bueno. Lo que pasa es que a veces lo que ocurre es que como la energía de Libra también va asociada a una cierta comodidad, pues intenta mantener esa balanza, pero de una forma a veces superficial. Libra, por excelencia, es el signo al que mejor se le da guardar las apariencias. Es decir, que es muy posible que, por ejemplo, si estamos hablando de una relación, que la relación no esté completamente bien o que tenga incluso sus crisis, pero de cara hacia afuera, pues el Libra podría mantener ese equilibrio, que en este caso sería ficticio, y entonces mantendría una armonía, pero en cualquier caso sería aparente, o sea, no sería la realidad profunda, sino la realidad aparente. La energía de Libra en positivo es una energía que mantiene el equilibrio y mantiene la armonía, pero que no es a costa de no ver todo lo profundo, por decirlo de forma resumida. Entonces, en el tema de las emociones, Plutón digo que es bastante interesante que esté aquí precisamente por eso, porque de alguna forma está obligando a todos los Libra de signo de ascendente a tener un trabajo profundo a nivel emocional desde 2008. Digo profundo porque la energía de Plutón se relaciona con la energía del inconsciente. Y en el inconsciente, por decirlo de forma resumida, hay como dos tipos de fuerzas. Están las fuerzas, digamos, destructoras, porque son fuerzas o energías relacionadas con miedos, con bloqueos, con sentimientos que se pueden considerar vergonzosos o tabú. Para algunas personas, pues, por ejemplo, puede ser la ira. Por ejemplo, para los Libra que quieren mantener un estado de armonía, pues a veces lidiar con el conflicto o lidiar con la ira puede ser complicado. En positivo, el Libra es alguien que discute de una forma muy elegante, pero eso es una cosa. Otra cosa es intentar eludir el enfado a toda costa. Una cosa es enfadarse de forma elegante y otra cosa es intentar que parezca que estamos calmados y en cualquier momento provocar el enfado en el otro. En el tema de la vulnerabilidad, pues igual, por ejemplo, un Libra que quiera mantener la entereza ante un duelo, pues aunque tuviera una pena, pues intentaría mantener esa calma. Entonces, vuelvo a repetir, no es lo mismo alguien que su pena la lleva con elegancia que alguien que con elegancia tapa su pena, porque en el primer caso se está procesando la pena y en el segundo caso se está reprimiendo la pena bajo una fachada de alegría. Y aquí no me estoy refiriendo a si es delante de la gente en un contexto social, sino que esta área se está refiriendo a lo que son las emociones en general. Por otro lado, pues también puede haber emociones de tipo más visceral, como por ejemplo pues, envidias o vergüenzas que pueden ser incómodas de aceptar. O sea, puede ser bastante incómodo aceptar, por ejemplo, que tengo envidia de una amiga. Porque si tengo envidia de alguien que no me gusta, o que me cae mal, o que es mala persona, pues parece que es más fácil que reconocer, por lo menos a mí misma, que tengo envidia de alguien que me cae bien. Y es que esto puede pasar, o sea, el tema que tiene Plutón es que simplemente lo que dice es, esta fuerza está aquí. Entonces, como no hagas algo con ella, es una fuerza destructora
o destructiva, y lo que hace es que, aunque no se vea, está haciendo ese efecto destructor, de la misma forma que hace un efecto un miedo o un bloqueo. Por otro lado, también Plutón está hablando del inconsciente y dentro de ese inconsciente de fuerzas constructivas o regeneradoras que están relacionadas con nuestro poder, están relacionadas con todo lo que supone, pues, es una fuerza poderosa que al final el inconsciente, cuando se dice que está dividido entre esas dos cosas, está todo muy mezclado porque, por ejemplo, para poder tener un valor, una valentía, hace falta haber tenido un miedo al que enfrentarse. Para poder tener una fuerza, pues hace falta haber tenido una situación que de alguna forma nos hace entrenar o nos pone a prueba esa fuerza. Por eso a veces no tiene tanto sentido hablar de si se tiene miedo, se tiene valor, sino que se trata de hablar de polaridades. Porque por ejemplo, el miedo se puede tener superado hasta un cierto nivel de profundidad y entonces hasta ese nivel de profundidad se tiene valor, pero una vez que aumentan las capas de profundidad, pues se puede volver a sentir ese miedo. Entonces, Plutón es un planeta que es muy poderoso precisamente por eso. Si, por ejemplo, pongo de ejemplo el miedo al agua, pues el miedo al agua, si estoy en la orilla, puede parecer que tengo en parte superado el miedo, porque por lo menos soy capaz de estar en contacto con el agua, o sea, es un primer paso. Entonces, eso me ha requerido un valor, con lo cual soy valiente. Pero si empiezo a avanzar un poco más, en el momento que me cubra hasta las rodillas, pues a lo mejor ahí ya no puedo sostenerlo, tengo demasiado miedo. Pero es que luego si voy avanzando y llego hasta esa posición, pues a lo mejor eso ya lo tengo superado, tengo ese valor, pero el siguiente paso es el tema de poder llegar hasta el agua que me cubra hasta el cuello. Y luego ya más adelante pues poder bucear, etc. Entonces Plutón siempre tiene este componente, que se trata de tomar una serie de riesgos para poder avanzar en la profundidad. Solamente se puede avanzar en la profundidad si se toman los riesgos necesarios. Y Plutón lo tenéis en el área de las emociones. Entonces, se trata lo primero de que Plutón está hablando de, como digo, de estas dos fuerzas, destructivas y constructivas. Entonces, si tenéis alguna emoción que de alguna forma está siendo tóxica porque pertenece a una de estas fuerzas destructivas, que puede referirse a varias cosas, puede referirse a una herida que tengáis sin sanar, puede referirse a un tipo de emoción que no queráis procesar, o sea, gente que no quiere ver su ira o que no quiere ver su tristeza, lo que sea, o que la forma de procesarlo no es lo más adecuado. Es tóxico porque a lo mejor os permite un cierto equilibrio, pero solamente es a nivel superficial. Por ejemplo, alguien que tenga un tema con su ira, en el momento que haya un conflicto, intentará retirarse de ese conflicto. Entonces, eso a lo mejor a un nivel superficial le está dando una ayuda, pero hay veces que hace falta ir hacia ese conflicto. Entonces, Plutón en este caso, pues lo que puede hacer es hacer ver que es tóxico retirarse del conflicto una y otra vez. Y con esto no estoy diciendo que no haya que tener conflictos, sino que es muy tóxico considerar eso solamente como la única opción, porque las opciones son entrar en el conflicto, no entrar, y dentro de entrar o no entrar también hay muchas formas y muchas variables. Pero en esta área estamos hablando más bien de lo que son las emociones, o sea, no tanto el conflicto, sino lo que es el enfado asociado. Entonces, si hay alguna toxicidad asociada, ya sea en una emoción que no queréis ver o en una mala gestión que estáis haciendo, Plutón os lo está haciendo ver, y durante la fase que ha estado retrógrado, es decir, antes de octubre, lo ha hecho ver de una forma interna. Es decir, si hay algo que tenéis que ver, lo ha hecho evidente, y la forma que tiene Plutón de operar es a través de la intensidad. O sea que lo que ocurre es que no es tanto que os lo digan desde fuera o que pase algo desde fuera que nos señale, sino que vosotros a nivel interno tenéis un malestar porque os están diciendo que hace falta eliminar o ese acúmulo de emoción que tenéis, o esa mala gestión de emociones que tenéis, o emociones que no queréis reconocerlas, porque si no lo hacéis, cada vez se vuelve más tóxico y más dañino para vosotros. Entonces se trata de haber estado atentos
pues si por ejemplo siempre procesáis el enfado, siempre procesáis la tristeza de la misma forma, ver hasta qué punto esto os hace bien o ya llega un momento que se hace dañino, que estáis viendo que se hace dañino, que necesitáis otra cosa, y necesitar otra cosa quiere decir eliminar la forma en la que lo estáis haciendo. Por otro lado, Plutón también se refiere a las fortalezas, entonces esto puede significar que si encontráis una forma de procesar las emociones que os va bien, pues por ejemplo, que no veis la envidia, la veis y la metéis a trabajar, pues eso os da una fortaleza. Pero vuelvo al ejemplo del agua, o sea, es que Plutón lleva desde 2008, entonces no es que esto me va bien y entonces como me va bien nunca más voy a tener transición y nunca más voy a tener miedo. No, es que de lo que se trata es de ir avanzando en esa profundidad del agua, como el ejemplo que he puesto, y conforme se va avanzando, pues llegarán nuevas situaciones que darán nuevos miedos y de lo que se trata es de ir avanzando en esa gestión de esas emociones y de esos bloqueos. Entonces lo que puede ocurrir también es que esta retrogradación de Plutón os haya hecho también tomar en cuenta los pasos que habéis dado. O sea, en el ejemplo del agua, pues que miráis hacia atrás y veis cómo estabais antes en cuanto pues, a una emoción o lo que sea, y ver pues cómo estáis ahora. Probablemente sea una mezcla de ambas cosas, porque Plutón opera mostrando la toxicidad y también mostrando la regeneración que se ha tenido. Y esta área no solamente se refiere a las emociones personales, sino que se refiere a las emociones que se dan en unos vínculos de personas cuando se generan vínculos emocionales. Entonces, en este caso, pues se trataría de que Plutón nos ha podido hacer ver varias cosas. En un primer lugar, qué relaciones están siendo tóxicas a nivel emocional, y aquí hay que tener cuidado porque se trata de evaluar las dos cosas, o sea que hay gente con la que no hay una buena conexión emocional o, por decirlo de otra forma, no nos sientan bien a nivel emocional. A lo mejor para otro tipo de relación está bien, pero no a nivel emocional, porque no nos entienden o porque pues el grado de sensibilidad es diferente, el nuestro es mayor o el suyo es mayor, o porque simplemente es que no tenemos feeling a nivel emocional. Y evidentemente también está el caso de gente que es tóxica a nivel emocional. Pero Plutón lo que está haciendo ver es si en los vínculos emocionales que tenéis hay algo que es nocivo. Y si lo que hay nocivo es simplemente que hay que cambiar ciertas cosas de esa relación, o si lo que es nocivo es la relación en sí, o sea, que esa persona para una relación emocional no vale. En el caso de que la persona valga, pero que estéis haciendo una mala gestión emocional puede ser también un tema de establecer los límites en cuanto a qué emociones son mías y qué emociones son del otro, porque esto es importante. Si yo quiero compartir a nivel emocional con alguien, pues de lo que se trata es de que pueda tener ayuda de esa persona y que esa persona pueda tener ayuda de mí, pero yo me tengo que hacer cargo de mi propio mundo emocional y la otra persona se tiene que hacer cargo del suyo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un problema para aceptar mi tristeza, pues si yo me relaciono con otra persona que tiene un tema con la tristeza, lo que puede ocurrir es que cuando estemos tristes se cree una energía bastante nociva. Pero en este caso a lo mejor no es que la relación sea mala, sino que yo tengo que aprender a estar en contacto con mi propia tristeza, a manejarla bien, la otra persona también, y en el momento que esto se aprenda la relación va bien. Evidentemente en este caso, cuando Plutón está evaluando a nosotros y está evaluando a lo que es el vínculo. Entonces, en el caso de que seamos nosotros, se trata de que tomemos medidas. O sea, si yo tengo un tema con la tristeza, lo voy a tener tanto si la otra parte está bien en este tema, como si la otra parte tiene el problema, como si no. Y se trata entonces de que yo evalúe cómo estoy con mis propias emociones, pero también que evalúe cómo es el vínculo. Pero vuelvo a repetir que se trata de las dos cosas, porque un vínculo puede ser tóxico, pero también tengo que ver si a pesar de esa toxicidad también yo tengo que trabajar cierta toxicidad en cuanto a mis propias emociones. El tema también puede venir con Libra, lo que quiere es mantener relaciones armónicas. Entonces, a la hora de conectarse emocionalmente, a veces puede tener problemas en el sentido de que las emociones no son armónicas ni son equilibradas. Es decir, si yo estoy enfadada, pues puedo intentar expresarlo mejor o peor, pero es algo que me desequilibra.
Si yo estoy triste, es algo que igual que me desequilibra, o sea, es muy difícil expresar una emoción de una forma armónica, por no decir imposible. Sí que se puede intentar tener las emociones lo mejor trabajadas posibles, pero digamos que cuando entra una emoción, pues desestabiliza, cuanto menos un poco. Entonces, a veces el Libra, a la hora de establecer vínculos emocionales con otras personas, puede tener esa dificultad en este caso porque está esperando algo ideal, algo armónico, algo bello. Y en las emociones, pues lo que hay es simplemente un intentar ajustarse, un intentar compartir a nivel emocional. Entonces, esto en ciertos casos lo que hace es que esa persona no se abra emocionalmente. Y Plutón lo que haría sería, en este caso, mostrar la toxicidad en relación a lo que es la apertura emocional, es decir, ver si estáis siendo demasiado cerrados a nivel emocional y no estáis compartiendo, si estáis compartiendo demasiado o, vuelvo a repetir, si estáis compartiendo o no con las personas adecuadas, porque a lo mejor hay personas que están muy bien para compartir otras cosas, pero emociones no. Entonces todo esto lo ha evaluado Plutón y como Plutón es algo intenso, pues a la hora de haceros tomar conciencia de esto, lo ha podido hacer de una forma muy, muy intensa, es decir, que no es algo que de forma neutral digáis, pues con este sí, con este no puedo compartir, sino que es algo que sentís, porque en el momento que hay algo que os chirría de otra persona, os mueve mucho a nivel profundo y en el momento que podéis compartir bien a nivel emocional con alguien, pues igual es como una fuerza regeneradora. Y vuelvo a repetir que se trata de veros en relación, pero de veros también en relación a vosotros mismos. Entonces, el mes comienza con Plutón de forma directa, ya no es el momento de evaluar, sino que es el momento de poner esto en práctica. Entonces, mirar en qué podéis correr más riesgos a nivel emocional o en qué podéis avanzar un poco más a nivel emocional y qué gestiones o herramientas o formas de procesarlo realmente os merecen la pena según la evaluación que hayáis tenido y cuáles veis que son tóxicas. También qué personas pues más o menos merecen la pena a nivel emocional y cuáles pues, están siendo tóxicas, porque esto de lo que se trata es de tomar medidas. Y las medidas son simplemente que si algo es tóxico, pues intentar deshaceros de ello y si algo hace falta potenciarlo porque os da una fuerza regeneradora, pues potenciarlo. Pero quiero dejar muy claro que con el tema de las relaciones, Plutón lo que está evaluando es un poco a la hora de compartir emocionalmente qué toxicidad hay. Entonces, si esa toxicidad es demasiado alta, puede llevar a romper el vínculo, pero el tema no va a ser que cuando una relación sea buena todo vaya a ser maravilloso y cuando una relación sea mala todo vaya a ser tóxico. Es que a lo mejor hay ciertas personas que para compartir, por ejemplo, inseguridades o tristezas os va muy bien, pero para compartir pues enfados y tal no os van tan bien. Entonces, a lo mejor la toxicidad en una persona simplemente es con el tema de la vulnerabilidad y con otra es con el tema de la rabia. Entonces, en eso estar atentos a lo que hayáis podido sentir en los meses pasados. Tenéis a Marte en el área del niño interno. No es la primera vez que Marte está aquí. De hecho, bueno, esto es continuación de lo que trajo el mes pasado. Pero antes Marte estuvo en esta posición, más o menos por julio. Y lo que pasa que luego Marte retrogradó, o sea, se fue para atrás, estuvo evaluativo y ahora vuelve otra vez. Esto quiere decir que no es la primera vez que estáis notando esto recientemente. Marte en esta posición lo que está pidiendo es que actuéis en coherencia con vuestra verdadera naturaleza. Es el momento de quitarse las máscaras, de quitarse la careta, de dejar de ser actores para ser aceptados y empezar a ser vosotros mismos y si ya lo estáis siendo, potenciarlo más. Entonces, Marte, cuando está en un área, puede actuar según un deseo interno, una fuerza interna, es decir, que de forma natural, pues a vosotros os nace el posicionaros de una forma más auténtica hacia afuera.
pero también puede ser como reacción al exterior. Entonces, es muy posible que durante este tiempo el exterior lo percibáis en relación a la gente como dentro de dos tipos. Un tipo es el que, pues de alguna forma, estar con ellos es fácil mostrar vuestro verdadero yo, vuestra verdadera cara, por muchas razones, o sea, porque simplemente si lo mostráis, pues la otra persona como que tiene una energía que es compatible, o porque a lo mejor si habéis estado tiempo sin mostrarlo, pues esa persona es como que os incita a hacerlo, y puede hacerlo de forma directa o de forma indirecta. O sea, de forma indirecta, pues que, por ejemplo, si sois personas que sois demasiado reprimidas a la hora de mostrar espontaneidad, pues que esa persona pues os dice, ah, mira, pues vamos a hacer esto, tal, y a partir de ahí os abre a un mundo de ser más espontáneos, o puede ser de forma indirecta, porque simplemente con esa persona pues os salga o os nazca ser más espontáneos. Pero también Marte puede hacer que ese posicionamiento nazca como una reacción al exterior, es decir, personas que os están criticando en esa espontaneidad y de alguna forma os están demandando que os pongáis una careta, que os pongáis una máscara de actor o de actriz. Y entonces, con esta posición de Marte, estas demandas que hacen estas personas, si antes simplemente lo vivíais como un mensaje y ya está, pues ahora lo vivís con estrés. Y entonces la reacción que sale es una reacción bastante estresante, o sea, como una respuesta que lo que dice es, si encima me estás intentando hacer que sea un actor, pues todavía voy a ser más yo. Entonces con esto es bueno que tengáis cuidado. Al ser Libra, diría que ante la duda, si os tenéis que pasaros de estrés y de agresividad, porque precisamente es lo que en Libra le suele faltar. Pero de lo que se trata, y es lo que muchas veces repito en los vídeos, no es tanto de tener razón o de ir al conflicto o de ganar o de defenderos, sino de daros permiso, y esto es diferente. Porque daros permiso quiere decir, esta persona me está mandando unos mensajes de que me ponga una careta, pero yo lo que tengo muy claro es que yo tengo permiso para ser yo. Entonces, dependiendo de la gente con la que esté, pues a lo mejor me compensa más separarme de esta gente o en el momento que está esa gente, no ponerme una máscara, sino esconderlo un poco porque no me compensa, porque sé que no me van a reaccionar bien, o sí que me compensa porque lo que quiero vivir ahora es, sobre todo, tener ese derecho y expresarlo. Entonces, Marte también está pidiendo que hagáis un ajuste a nivel externo. O sea, no tiene ningún sentido intentar convencer a otra persona de que la forma que tenéis de ser está bien. Si veis que no podéis, pues a veces sale mejor porque desgasta menos energía, pues cambiar de círculo. Y si esto se está pasando en el trabajo, pues evidentemente no es tan sencillo. Por eso digo que en el trabajo a lo mejor sí que se puede tener un conflicto, pero a veces es más rentable porque desgasta menos energía simplemente tenerlo claro y entonces tener claro que con esa persona no os compensa perder energía mostrándoos tal cual sois, pero no porque no os vayáis a mostrar, sino porque en esa situación no queréis desgastar energía siendo quien sois cuando lo podéis gastar en otra circunstancia. Bueno, esto espero que se entienda. El mes comienza hasta el día 10 con Mercurio en el área de vuestra personalidad. Entonces, básicamente Mercurio en esta área, pues lo que está haciendo es que estéis como muy centrados en vuestras ideas, vuestras opiniones, sobre todo sobre vosotros mismos y en poder darle salida a esas ideas, a esas opiniones. Y eso está bastante bien. Lo que pasa es que puede dar un punto de vista bastante egocéntrico. Y en otros vídeos pues podría decir que lo balancearais con pues ver la opinión del otro y tal. Pero siendo Libra puede ser el contrapunto adecuado a vuestra energía, porque la energía de Libra normalmente pues eso, tiende a la armonía, tiende al equilibrio, quiere tener los dos puntos de vista en cuenta. Entonces de vez en cuando se pierde en el otro. De vez en cuando se polariza demasiado en el mismo, pero la tendencia es a perderse en el otro o a sacrificarse por el otro.
Y por eso Mercurio hasta el día 10, poniendo el énfasis un poco en vuestros propios puntos de vista, pues puede ser un contrapunto interesante, por lo menos para los 10 primeros días, pues estar un poco en vuestras ideas, no tanto en intentar llegar a un acuerdo, conversar con otros, sino en expresar vuestro punto de vista. Y digo esto además porque como Marte está en el área de la personalidad, o mejor dicho, el área de la espontaneidad, pues puede ser una buena forma que expresáis lo que sois a través de vuestras opiniones, a través de vuestro diálogo. Entonces puede ser importante. Vuelvo a repetir, aquí yo no estoy diciendo que haya que expresarlo de una forma agresiva, sino simplemente tener el permiso. Pero en nuestro caso particular, si en algún momento os pasáis, pues considero que no es tan negativo como que no lleguéis, porque precisamente la energía de Libra puede ser una energía que normalmente peca por lo bajo. Pero puede haber otro tipo de Libra que se esté polarizando demasiado en el otro lado, en el yo, entonces simplemente tener cuidado. O sea, si os pasáis no pasa nada, pero si os pasáis, pues intentar luego volver al equilibrio. Durante todo el mes tenéis a Venus en el área de la autoestima y el área de las finanzas. Entonces, Venus aquí está muy cómodo porque es su propia área. Lo que pasa es que a partir del día 5 o 6 Venus se pone retrógrado. Entonces, cuando un planeta está retrógrado, como he comentado antes con Plutón, está evaluativo y lo que hace es que la energía no es tanto, no se trata tanto de que se exprese hacia adelante, sino de que se evalúe qué es lo que se está haciendo con esa energía. Entonces, la energía de Venus en esta área, pues básicamente está hablando en cuanto a la autoestima, a disfrutar de vosotros mismos, a buscar tener una autoestima lo suficientemente centrada como para poder disfrutar de lo que sois. Y lo que sois es algo que tiene defectos y tiene virtudes. Entonces, de lo que se trata es de que, a pesar de los defectos, podáis disfrutar de la valía que tenéis. No es un planeta, digamos, fuerte, o sea, es la energía que tiene Libra, porque el planeta asociado a Libra es Venus. Entonces, se trata de esto hacerlo con tranquilidad, gastando poca energía, con equilibrio. Es decir, no se trata de imponer vuestra valía al mundo, sino simplemente de disfrutarlo. Entonces, esto lleva a partir del día 5 o 6 a preguntaros cuánto estáis disfrutando de esta autoestima. Y esto es interesante porque a veces la gente piensa que tener una buena autoestima es pues creerse mucho o es tener el ego muy inflado. Tener una buena autoestima es algo tan simple como sentirse merecedor de cosas buenas y saber que valemos. Entonces, aceptar lo bueno que la vida nos da y rechazar actitudes o comportamientos externos que nos desvalorizan. Y esto es importante porque, empezando por lo negativo, imaginaros que estáis al lado de alguien que os desvaloriza. Bueno, pues Venus lo que estaría diciendo no es tanto que os defendáis, sino que si vosotros sabéis lo que valéis, entonces el impacto de esa desvalorización no va a entrar tanto. Y esto es lo que está evaluando Venus. Hasta qué punto vuestra autoestima os hace valorar lo que sois, incluso cuando el exterior no lo hace. Porque si dependéis de cómo os valora el exterior, entonces la autoestima es simplemente superficial. Evidentemente, a ver, todos cuando estamos en un ambiente que nos desvaloriza, pues no nos sentimos bien. O sea, no estoy diciendo que haya que sentirse bien cuando estáis en un ambiente que os trata por debajo de lo que valéis. Simplemente lo que digo es que el ambiente es una cosa y lo que dejamos que entre de ese ambiente es otra. Entonces, si tengo una autoestima fuerte, o lo que es lo mismo, si lo que decido es valorarme a pesar de todo, pues lo que va a ocurrir es que el impacto que va a tener lo de fuera no va a ser tan grande. Por otro lado, también se trataría de evaluar qué entorno tenéis, es decir, una cosa no quita la otra. Si tenéis un entorno que no se está valorando, pues se trataría de tomar conciencia que es que eso no es agradable para vuestra autoestima, por lo menos para tenerlo en mente. En el caso de que estéis en un entorno
que os valora, pues igualmente Venus retrógrado desde el día 5 o 6 estaría preguntando pues hasta qué punto disfrutáis de ello, disfrutáis de los halagos, disfrutáis de los piropos, pero no de los piropos huecos de qué guapo eres, que también puede ser para la belleza, sino de cuando la gente de alguna forma refuerza vuestra valía, hasta qué punto dejáis entrar eso. Y hay que recordar que la valía, la autoestima, está hablando, como digo, del merecimiento, de la capacidad de sentiros merecedores de las cosas buenas de la vida, hasta qué punto tomáis la ayuda que se os ofrece o tomáis los regalos que se os dan y podéis disfrutar de ellos. Aquí, desde el día 5 o 6, habría que ver, lo primero habría que evaluar, pues eso, hasta qué punto estáis disfrutando de lo que el ambiente os ofrece, pero también habría que evaluar ese ambiente, en el sentido de que a veces un regalo tiene una, digamos, trampa. Es decir, a veces afuera hay gente que os halaga y no es un cumplido sentido, sino que es un halago, digamos, interesado. Esto lo estaría evaluando Venus, pero lo estaría evaluando hacia adentro y hacia afuera, es decir, yo puedo tener un poco de ojo en el sentido de ver afuera pues quién realmente me está valorando de verdad, quién me está desvalorizando y quién me está valorando pero de una forma hueca, que es lo que está pidiendo Venus, pero también se trata de ver qué es lo que yo dejo que entre. Si no dejo que entre ningún cumplido, pues entonces también lo que puede ocurrir es que a la hora de valorar a la gente, pues que valore como interesado un cumplido que es sincero. Entonces esto es lo que se trata de tener cuidado. También se trataría, por ejemplo, con el tema del dinero, Venus lo que está pidiendo es que se le dé al dinero el valor adecuado. Si yo le doy al dinero el valor adecuado, lo primero, el dinero me va a proporcionar un disfrute, porque me va a permitir adquirir cosas, me va a permitir hacerme la vida más cómoda, me va a permitir pues vivir con unos ciertos lujos, unos ciertos caprichos. Entonces aquí de lo que se trataría es lo primero de ver, de valorar qué importancia le estáis dando al dinero, porque a veces si se le da una importancia demasiado poca o demasiado grande, no se está disfrutando de ese dinero. Si yo no le doy importancia al dinero, pues entonces no busco el tener una buena economía y con eso me estoy reprimiendo de ciertas cosas que sí que son importantes, porque el dinero bien utilizado pues me está abriendo puertas y me está permitiendo disfrutar y me está permitiendo una vida pues más agradable. Pero el dinero en exceso, o sea, el dinero por el dinero, también me puede hacer un esclavo de las ganancias. Y entonces esto igualmente no es lo mejor para poder disfrutar, porque en este caso podría comprarme cosas o lo que sea, pero sería una esclava del dinero. Entonces esto está bien que lo evaluéis durante este tiempo. Y evaluar también pues si le estáis dando un buen uso a ese dinero. Darle un buen uso quiere decir que destináis una parte para el ahorro, porque así eso os da seguridad para estar cubiertos, que os dais una parte para el disfrute, porque así podéis disfrutar, y que dais una parte para, pues a lo mejor si tenéis una vocación altruista para ayudar a otros, porque eso también os hace sentiros bien, sentiros que estáis contribuyendo al embellecimiento del mundo. Pero hay que recordar que Mercurio está en esta área del 10 al 31. Entonces, Mercurio, al mismo tiempo que Venus está haciendo esta evaluación, desde el día 5 o 6, Mercurio está aplicando la mente en todo esto. Entonces, mientras Venus solamente está preocupando del tema del disfrute, se disfruta, si no, Mercurio está hablando de los matices y de cómo se le puede sacar partido si tenemos en cuenta diferentes elementos. Es decir, si estamos hablando de la autoestima, Venus está preocupando si se disfruta o no se disfruta con lo que uno tiene, con lo que uno es. Pero Mercurio lo que está pidiendo es que se haga un análisis o una recopilación de datos. Es decir,
pues que a lo mejor si yo me pongo a recopilar datos sobre lo que me hace valiosa, eso me ayuda a que aumente mi valor y aumente mi sentido de la autoestima, porque si me estoy viendo a grandes rasgos, pues no es lo mismo que verme con los pequeños detalles que pueden, sumando, mejorar la autoestima. Hay que recordar que aquí tenéis a Júpiter desde octubre del año pasado, entonces Júpiter está favoreciendo que se abran puertas en este sentido, puertas de forma global, es decir, puertas para subir la autoestima, para mejorar la economía y tal. Mercurio lo que está permitiendo este mes es que esto que se está haciendo de forma global y en el largo plazo, pues que se haga de forma particular y quizá en el corto plazo. Es decir, Mercurio no simplemente está teniendo en cuenta una autoestima que mejore o una economía que mejore a la larga, sino a corto plazo, pues como jugando con ciertos detallitos se puede cambiar. Entonces, en el tema de la autoestima, pues no simplemente decir, como diría Júpiter, soy inteligente, sino pues en qué áreas soy inteligente, en qué materias soy inteligente a nivel social, soy inteligente porque me gusta considerar todas las variables, porque hago un buen análisis, soy inteligente porque a la hora de tomar decisiones soy muy rápida, o sea, hay muchas variables. Entonces, si sumáis todo esto, pues puede daros una gran ayuda ahora. Y en el tema económico, pues igual, no se trata tanto de, por ejemplo, pues si voy a ahorrar una cantidad, sino cómo la voy a ahorrar. Es decir, lo que son las particularidades del ahorro, porque a lo mejor si hacéis subcategorías de a dónde queréis destinar este dinero, pues por ejemplo, un cierto dinero para, pues si acaso pasa algo de urgencia médica, otro dinero para estudios, otro dinero porque estoy ahorrando para las vacaciones, etcétera. Pues eso al final está poniendo el dinero en compartimentos y os está dando como más versatilidad a la hora de ahorrar. También estaría analizando las fuentes tanto de ingresos como de autoestima. Entonces, fuentes de autoestima es lo que he comentado antes para con el exterior. Si una de las fuentes de autoestima es la gente, pues desmenuzarlo. O sea, no simplemente se trata de si esta persona sí o esta no, sino esta persona en qué. Porque una persona me puede reforzar mucho lo que es mi valía a nivel de belleza, pero no tanto a nivel intelectual. O me puede reforzar mucho pues, a nivel laboral, pero no tanto a un nivel social, por poner un ejemplo. Y en el caso de las fuentes de ingresos, igual, o sea, a lo mejor lo que hace Mercurio es que os da ideas para poder generar ingresos de formas más versátiles. Por ejemplo, si vendéis algo que ya nos vale, o si en vez de invertir en este banco, pues cambiáis, o si cambiáis, reagrupáis las facturas, o sea, ideas pequeñitas que a lo mejor no son grandes oportunidades como lo que está trayendo Júpiter, pero sí que pequeños ajustes en la economía pues luego van sumando para que a la larga dé un cambio importante. Entonces, bueno, este ha sido el pronóstico del mes de octubre. Espero que disfrutéis del mes y nos vemos en el próximo vídeo.